Para ampliar el tiempo de debate, yo voy a ser muy breve en el turno de réplica, limitándome a sentar unos parámetros o unas líneas por las que creo que puede ser útil que discurra el debate y que funcionan a modo de preguntas a los ponentes y a modo de sugerencias a al público. Parámetros que se pueden resumir muy bien en una cita, una definición de nación que vale también como definición para grupo étnico, de un autor cuyo nombre no recuerdo. Ya saben ustedes que el Alzheimer empieza por los nombres propios, pero que en cualquier caso es una frase demasiado buena como para que se me haya ocurrido a mí, y que dice: una nación es un grupo de personas unidas por un error común acerca de sus orígenes y su historia y por una común aversión a sus vecinos. Los parámetros por los que sugiero que discurra la discusión: el primero es la necesidad de reconocer la conflictividad interétnica en Guinea Ecuatorial como una realidad que no se puede disfrazar y que no se puede disimular. Es una realidad que está ahí. Yo tengo amigos guineanos de todos los grupos étnicos y si reprodujera las palabras de algunos de ellos sobre otros grupos étnicos en momentos de desahogo y de intimidad, sería bastante escandaloso. En segundo lugar, que es cierto que el colonialismo utilizó políticamente la conflictividad interétnica, la utilizó especialmente en la Conferencia Constitucional y en el periodo de la independencia, pero eso no hace que el colonialismo la utilizó, pero no la inventó. Esa conflictividad interétnica precedía a la utilización por parte del colonialismo. Paradójicamente se puede decir que no la inventó, pero en mi opinión sí que la creó, sí que la generó. Es decir, hay un proceso desde la independencia de lo que se llama en antropología etnogénesis de los grupos étnicos de Guinea Ecuatorial. Me parece importante distinguir, saber que las poblaciones nativas, que no se debe confundir las poblaciones nativas que los colonos encuentran con los grupos étnicos actuales. Es decir, hay un proceso de transformación de esas poblaciones nativas en los grupos étnicos actuales, en las cuales un factor fundamental de etnogénesis es justamente los efectos del colonialismo sobre las poblaciones nativas. El tiempo y el grado de aculturación colonial que unos y otros sufren, que como ustedes saben todos es distinto el que padecen los bubis en Fernando Po, primero por la colonización británico-fernandina, luego por la colonización española. Es distinto el grado y el tiempo de aculturación colonial de los endowés, a los que llamaron playeros los blancos, y es distinto el grado de aculturación colonial de los Fang. Es distinto, lo mismo en el tiempo y en la intensidad, el grado de reacción anticolonial de unos y otros grupos, y los grupos étnicos finales son el resultado de ese conjunto de interacciones entre la colonización y los grupos, las poblaciones primitivas anteriores. Me parece muy importante distinguir esto, poblaciones nativas de grupos étnicos, porque la creación de las identidades étnicas tiene siempre a disimularlo. Es decir, no solo en Guinea Ecuatorial, en todo el mundo, en España para empezar, las identidades étnicas se crean siempre mixtificando el pasado, falsificando el pasado. Es decir, los vascos, los catalanes, los españoles, los franceses, los corsos, los bubis, los fang, la identidad étnica es siempre una mistificación del pasado, como la identidad personal es una mistificación de la historia personal. La memoria es selectiva y uno tiende siempre a contarse su propio pasado de la manera en que mejor comparezca ante su conciencia. La conciencia humana es esencialmente mentirosa a sí mismo. Es decir, no hay proceso más difícil que el autoconocimiento que le presente a uno todas sus miserias del pasado. Lo mismo ocurre con los pueblos. Es decir, la conciencia tal y como se presenta normalmente es una mistificación del pasado. ¿Y por qué sugerir una cosa que me parece importante? El por qué esta universalidad de la mistificación del pasado por parte de los grupos étnicos. Por su utilidad política. Y esto es paradójico en un sistema político democrático, sea donde sea, porque la democracia se basa en que los proyectos políticos
se fundan única y exclusivamente en la voluntad de las personas, sea cual sea el pasado de esas personas y el pasado de esos grupos. Es decir, la legitimidad histórica, por ejemplo, el artículo de la Constitución española que asigna una forma de legitimidad histórica a determinadas comunidades históricas, es directamente contraria al principio democrático. Es decir, el principio democrático se basa justamente en que uno puede querer dejar de ser lo que ha sido y dejar de ser lo que han sido sus antepasados. Una revolución no es otra cosa que un cambio radical de lo que ha sido en el pasado. Y ¿qué ocurre? Que el ocultamiento de esto hace que se falsifiquen las historias. Ahora mismo en España, que estamos con el asunto catalán y con los demás, venga discusiones sobre cuál es la verdadera historia de Cataluña, la verdadera historia del País Vasco, etc. Decir que los principales responsables de que la historia se falsifique son los historiadores que conceden legitimidad política a la historia verdadera. Si no, nadie se molestaría en falsificar la historia. Dicho esto, paso a... ¿Se oye, no? ¿Quieren responder los de la mesa primero? Ah, bueno, sí, bueno, no sé, como queráis, sí. Vale. O Si concedemos, o concedes como queráis, tres turnos de palabra y que... Sí. Un momento. Hola, buenas tardes, una vez más, soy Ramón Esono y yo tengo dos preguntas. Yo soy un bolana Rita. Bueno, yorana, nze Ramón nzisone babele. Bueno, man llevo cuaneon cuanen. Mi coamisen o quientem. Supongo que si voy por esos recovecos no me vas a entender. A saludo. Entendido. A saludo ahorita. Gracias. Mina wamba taboy Shirona Malabo. Sí, muy bien. ¿Y te entiende mí? Claro. Vale, si voy por esos recovecos tampoco me entiendes. Entonces vamos a limitarlo al español, al castellano que yo puedo hablar para hacerte esta Yo no he pregunta. entendido hasta ahora, pero bueno. Muy bien, pero para los demás que no son aquí, ni fan ni pichis. Muy bien. Mi pregunta para ti es, Rita, Sí. yo como ecuatoguineano, tú como española, Ajá. hago bien en aprovechar este momento para preguntarte, tú como la política ecuatoguineana, que un poquito en el reino ha llegado un poquito más arriba, hago bien en aprovechar este momento para preguntarlo, que la UNED está filmando este momento, para preguntarte si yo lanzo la propuesta como dibujante de Guinea Ecuatorial de tratar de publicar un cómic que tenga que ver con la historia de Don Donato, al mismo tiempo que me han financiado por una crowdfunding una historia que tiene que hablar de un dictador. Me gustaría hablar de una persona que creo que va a ser importante para niños boobies, niños fan, niños... Entonces, si hago bien en hacerte esa pregunta en plan, como nos graban, alguien va a decir, ah, mira, qué bonita pregunta hace ese chico negro. Y aprovechando que estás tú, a lo mejor alguien aquí en España quiera promocionarnos ese proyecto a nivel económico, a nivel bla, 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 bla. Esta es la primera pregunta. Para ti, Rita, creo que me has entendido, ¿vale? ¿No? ¿O lo resumo? A ver. No hace falta, Ramón, yo creo... Vale, muy bien, muy bien. La segunda pregunta, muy bien. ser breve. Gracias, gracias. La segunda pregunta es para los dos brothers que están ahí sentados. ¿Qué pasaría si, a cambio de no discutirles a ustedes dos, que ya con haber explicado en castellano hasta su charla y yo haber explicado en mi pregunta en la misma colonizante lengua, yo no me sumo ni al estudio del blanco, que es usted, ni al drama del negro, que es usted, pero sí me hubiese gustado decirles esto en fan. Por ejemplo, yo soy un sacerdote de mi comecén que ha sido enviado a la tierra para recuperar las cenizas, no sabemos dónde están todavía, del copito de nieve, para devolverlas de alguna manera a sus tierras. Ustedes, ¿por quién me tomarían después de haberles hecho esta pregunta? Gracias. Sí, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Primero agradezco
el entorno en que nos encontremos. Agradezco a España por darnos la oportunidad de expresarnos, porque yo lo dije en la otra intervención, sufro una emoción y sufro una envidia, pero positiva, porque tenemos que estar nosotros en ese marco. Guineanos que peinan canas como yo. Yo crecí en el centro internado La Salle, con los Beangueman Banzo y otros que me precedieron también. Y resulta que nada, nos han cortado las alas, los pies y no podemos ni caminar, solamente llorar. Agradezco mucho a España por poder expresarnos aquí. E invito a los que estamos aquí a poder expresarnos para el bien de Guinea Ecuatorial. Y es lo único que deseaba decir. Y más cosas, pero de momento no quiero explayarme más. O sea, una reflexión. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Me comunican que alguien ha perdido el móvil y que está en la cabina. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no, que contesten, ¿no? Contestar a estas preguntas y luego se hacen más. Bueno, Pero, bueno, empiezo por la primera, ¿no? La que me hizo Ramón, por el tema del crowdfunding, ¿no? Bueno, pues en la medida en que vayas conociendo gente y pueda ir abriendo espacios, que estos métodos yo le llamaría, es interacción cultural. Yo creo que la vida cultural guineana tiene que tener presencia en España y somos, no diré que somos hijos de españoles, pero sí somos hijos de ese proceso de mestizaje español y guineano, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que promocionar la cultura guineana para que se conozca. Hay que promocionar a los artistas como tú, aunque sean críticos, y deben ser críticos con el gobierno. De hecho, lo has sufrido en tus carnes, ¿no? Con los dos estados, eso es justo. Y creo que, bueno, todo lo que podamos hacer entre todos y todas, yo no tengo un medio donde yo podría, ¿no? O donde pudiera, ¿no? Hacer ese tipo de, no sé, de llamamientos. Esto es un escenario bueno y en la medida en que podamos ir todos y todas, ¿no? Llevando ese mensaje, pues podemos ampliar esos marcos de ayuda, y conocerse sobre todo, ¿no? Y a veces aparecen de repente patrocinadores y bueno, que vayamos trabajando en la medida que podamos ayudar con ese sentido, ¿no? Y luego la otra pregunta era... No, la era para ellos. Ah, era para ellos. Sí. Muy bien, bien. Bueno, no sé muy bien qué responder a esa pregunta. En principio, primero, estamos en el marco de... Bueno, mi trabajo se cierne sobre lo que es el mapa del conflicto y la legitimidad en torno al Estado de Guinea Ecuatorial y las diferentes etnias. Y si me pones ahora en la posición de tener que juzgar en un hipotético caso de alguien que viene a reclamar las cenizas de Copito de Nieve para llevarlas de vuelta a su tierra, primero tendría que preguntarme quién es esa persona, qué legitimidad tiene, de dónde viene y con qué derecho lo hace. Bueno, yo por responder un poco a lo que has planteado, primero darte las gracias por la pregunta, porque creo que te haces eco de algo que ya ha ocurrido a lo largo de la historia, y es que la psicología ha tratado muy mal a los negros. Empecé haciéndolo con los test de inteligencia de Binet. Cuando los test de inteligencia de Binet se utilizaron para calibrar la capacidad intelectual de la población negra, salieron todos mal parados. Esto era una justificación política para explicar que eran menos inteligentes, con lo cual por eso estaban así socialmente. Posteriormente, estos estudios se reanalizaron y se vio que tenían un sesgo racial. Creo que lo que planteas va en la línea de este enfado, ¿no? Y de decir quién es nadie, ¿no? ¿Quién soy yo, por ejemplo, ¿no? Para decir, si tú me dijeses que tu destino es recuperar las cenizas de Copito de Nieve, bueno, primero habría que conocer de qué estamos hablando, ¿no? Porque fuera de contexto es un poco raro, ¿no? Y segundo, yo creo que no se puede caer en la identificación con el agresor de nuevo que se perpetró en la colonia. Es decir, yo como psicólogo, si yo planteo la idea de diagnosticar lo que tú me estás planteando, yo no estaría respetando el imaginario
potentísimo colectivo africano y ecuatoguineano en concreto, ¿no? Creo que primero habría que respetar ese contexto, es decir, qué significa lo que tú me estás planteando desde tu propia cultura. Segundo, entender la molestia, ¿no? el rebote que tienes. Y tercero, realizar un ejercicio de enriquecimiento. Es decir, no se trata de imponer ahora el manual diagnóstico de SM5 que viene de Estados Unidos, ¿vale? Y vamos a diagnosticar a todo el mundo. No. Cada cultura tiene una manera de entender lo simbólico, lo emocional, lo mental, y creo que el contraste es lo más enriquecedor, ¿no? Yo quería tomar la palabra para contestar al profesor Aranzadi en su réplica, que me ha parecido muy atinada, muy acertada, pero para no solo contestar, sino aclarar mi posición, mi punto de vista. Y me gustaría provocar un debate en este sentido, porque se trata de esto. El epígrafe del panel no lo hemos elegido nosotros, pero afortunadamente, insisto, estamos aquí para dejar clara nuestra opinión y nuestro conocimiento, documentado incluso, al respecto. Yo sostengo que es posible hablar, refiriéndose a Guinea Ecuatorial, de grupos étnicos, pueblos, familias asentadas y grupos socioeconómicos. Familias asentadas o grupos socioeconómicos son los criollos. No son un grupo étnico, no son un pueblo de Guinea Ecuatorial. Los pueblos de Guinea Ecuatorial son aquellos colectivos humanos que, como se ha dicho aquí, se juntan, no sé exactamente por qué motivo, pero su actuación es para agredir al otro y tener una... Lo que yo le he entendido. Total, que se juntan, insisto, por no sé qué motivo, tienen motivos. Sostengo y puedo demostrar que los grupos étnicos de Guinea Ecuatorial tienen un fundamento etnohistórico propio, diferente en cada caso, un fundamento etnogeográfico propio, diferente en cada caso, un fundamento etnolingüístico, no faltaría más, independiente y diferente en cada caso, y eso se expresa en los fundamentos de la etnomusicología, de tal suerte que ya lo dije hace 2 años, que es difícil, sin conjugar el contenido, lo que se dice, cómo se dice, en qué lengua, el ritmo, cómo se expresa, y cómo se ejecuta la idea, si las 3 cosas no van juntas, es difícil hablar de referente a un grupo étnico. Por eso, y no me extraña, que heredando terminología colonial, se dice valele típico, no sé, no direndo por... Bueno, valele típico. Eso de valele no sé qué es, pero estamos acostumbradísimos a escucharlo. Lo cual significa que es un desconocimiento y una mutilación de la cultura por parte de la colonización que no debemos repetir nosotros por mucho que lo hayamos aprendido. Termino. También afirmo que se puede tener como sujeto colectivo, social, cultural y etnolingüístico a un grupo. Y ese sujeto puede ser objeto de referencia en el tiempo y en el espacio para confirmarlo. También se puede hablar, como se ha dicho, de por periodos, cuánto tiempo lleva tal supuesto grupo étnico en tal zona y cuál es la etnogeografía actual comparada con la de hace 100 años o 200 años. Todos estos elementos son los que sirven para recuperar este conocimiento, hacer una revitalización cultural y política para que estos grupos sean verdaderos actores políticos, porque lo he dicho antes, ni el gobierno, ni el Estado, ni las organizaciones de la oposición, en este momento en Guinea Ecuatorial, tienen en sus programas, yo los tengo aquí, he estado 30 años haciendo de secretario de actas, tienen en sus planteamientos una articulación coherente con esto. Y se está hablando de una Guinea Ecuatorial que en algunos casos ha sido calificada de Estado frustrado o simplemente de un desideratum. No llegó a tanto, pero Guinea Ecuatorial hoy por hoy es la utilización del concepto de soberanía reconocido internacionalmente para maltratar
y para no reconocer ni hacer ciudadanía ni hacer honor a lo que debería ser Guinea Ecuatorial, el conjunto de todos y cada uno de los pueblos o grupos étnicos. ¿Alguna otra intervención? Sí. O pregunta. Bien, hay dos situaciones que se están dando en este último tiempo en Malabo en concreto. Mi pregunta va para los grandes antropólogos que están aquí. Está también el señor Donato y toda la gente entendida de Guinea Ecuatorial que está aquí. Últimamente, y de no hace mucho, los comentarios con la gente se oye con mucha frecuencia. En tiempo de Macías, al menos todos comíamos dañao. No había distinción entre bubi, fan, tal. Todo el mundo iba y comía dañao. Estoy dañao. Que ese pichó, estoy dañado. Todo el mundo comía eso sin distinción. Sin embargo, ahora, pues parece que la cosa está más marcada, lo de yo soy fan, yo soy bubi, yo soy de Anobón, etc. Eso es una situación. La segunda situación, yo había dicho antes por la mañana, trabajo en Malabo, yo vivo en Malabo y estoy en el colegio Guaizo y Polo. Coge la lista de los alumnos y tengo que hacer un esfuerzo es un trabajo que lo hago yo, nadie me manda a hacerlo porque es un fenómeno que llama la atención. Tú coges la lista de los alumnos y empiezo a buscar niños que su madre y su padre son de la misma tribu. Por los apellidos me cuesta encontrar niños que son mamá y papá son de la misma tribu. La mayoría de nuestros niños ahora es mezcla. Te das cuenta por los apellidos que este niño, su madre es fan, su padre es anobone, su madre es tal. ¿Cómo se explica ese fenómeno cuando por debajo todavía persiste eso de que yo soy fan, tú eres bubi, y no hay manera de abrirnos a no sé, al menos a aceptarnos como guineanos? Yo tenía una pregunta, la hago así de camino al... que estaba ligada a la pregunta de Loreto, que es ¿qué hay de clase social en vuestro análisis? Porque estáis hablando de eso, de grupos étnicos. No se te oye, Alba. Mi pregunta es ¿qué hay de clase, dónde está la clase social en vuestro análisis? ¿Alguna pregunta más? Sí, no, bueno, yo iba a decir muy brevemente que estoy muy de acuerdo con lo que dijo antes Juan, con una mínima reserva, pero que no viene al caso, pero que yo creo que quería concretarla en algunas de las cosas que se han escuchado en la mesa, ¿no? Es decir, en todas partes esencializamos las identidades colectivas, étnicas y nacionales, como ha dicho Juan, en todas partes, aquí, allí y acullá, ¿no? En todas partes, y en Guinea también. Desde la academia debemos intentar superar ese tipo de esencializaciones. Entonces, pues bueno, pues hablar de, como incluso la cita de Aquile Membe, ¿no? Las esencias de origen. Pues yo tengo mis dudas. Y decir que el pueblo endogüe precolonial era una unidad de cultura, religión, no, de tradición, historia y cultura, pues yo creo que es caer en esto. Yo creo que las realidades pluriétnicas están ahí, los conflictos también, la pisonadora que es la dictadura para todo el mundo y también para los conflictos, todo eso es así, pero no caigamos en la idea de intentar esencializar a los endogües, a los... Se te oye mal, ¿eh? Sí, bueno, pues eso creo que se ha entendido lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que creo que debemos intentar hacer desde el discurso académico un intento de no caer en ese universal discurso de que los catalanes, los vascos, los españoles, los guineanos, los endogües, los chinos y los filipinos y los tal, son entes esenciales que vienen de la noche de los tiempos y que luego la historia y los dictadores u otros
han pisoteado. Yo creo que hay que intentar no caer en ese esencialismo, ¿no? Eso ¿Tienes alguna pregunta? No, bueno, sí, la pregunta es que es una crítica y que quiero que me contesten si quieren, vamos, pero es una crítica que hago, ¿no? Sí, sí, sí. No, todas las críticas, comentarlas. Sí. Yo voy a... Hay otra pregunta aquí. Muchas gracias. Sí. Primero, Ramón. Sí. Y yo le felicito y me alegra verle porque no le conocía. Muchísimas gracias. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho. ¿Dónde estamos para reivindicar lo nuestro? Y saber primero qué es lo nuestro. Porque una persona, cuando un hijo va a su padre a pedir algo, tiene que reconocer primero la autoridad de su padre y la posibilidad que su padre puede darle lo que quiere. Estoy de acuerdo con usted. Y en la mesa, vuelvo a decir también lo que he dicho antes. Señores, yo doy gracias por el escenario en que me encuentro y la capacidad de escuchar mis palabras. Porque lloro por mi país, por Guinea Ecuatorial, que se me ha privado de poder estar ahí y poder decir lo mismo que digo ahora mismo. Y aquí entre tantos logos, antropólogo, el otro, todos los logos, a ver si logramos lo que queremos nosotros también. Porque es muy tarde ya y la verdad, cuando la mañana amanece, nos levantamos en nuestros países para buscarnos la vida. Y cuando atardece, vamos a descansar para tener fuerzas para el día siguiente. ¿Qué hace la madre patria, España, por Guinea? Yo lo he vivido. A mí me dijo don Enrique Tino Galván, no sé si ustedes se acuerdan de él. Sí. Me dijo textualmente el viejo profesor. Me dio en su despacho, en la Plaza Mayor, me dijo, solo los guineanos podéis hacer algo por Guinea, no esperéis nada por España. Un viejo profesor. Me desanimé aquella mañana, pero la siguiente me lo explicó muy bien. No tengo tiempo para explayarme en lo que me dijo don Enrique Tino Galván. Sí, bueno, yo debo decir una cosa, agradecerle a usted el agradecimiento que ha hecho a los organizadores de este congreso y al CEA, pero a la otra persona o entidad a la que ha agradecido esto, que es España, reconozco que yo no sé lo que es, ya lo aclaré en un momento. Es decir, aquí el C, creo, o sea, yo no creo en ectoplasmas nacionales ni en entidades nacionales y por lo tanto le agradezco el agradecimiento al CEA, pero la madre patria y esas cosas de las que habla usted, yo sinceramente no sé lo que son, ¿no? O sea, Vale, bien, hacemos la réplica. No quiero matizar. Mi padre, en cada pueblo que llevaba, todos los niños decían papá. Y él preguntaba, ¿y con quién tuve a este y al otro? Porque mis padres les tenía a todos como hijos. La madre patria es la que nos da la cobertura. Es decir, la tierra donde dormimos, los que tengan techo, los que no tengan techo. No, yo no. ¿Puedo preguntar? La madre patria para mí Él es el que tiene que contarlo. Yo no sé lo que es la madre patria. vale. Sí. Contestad vosotros. Bien, Sí. vamos a contestar y a... ¿Hay más preguntas? Sí, agradezco a todos por las exposiciones. Deja la última y luego... Vale, sí, que no lo hagan así, porque ya sabemos de qué van las cosas. Mi madre patria es Bareso, ¿vale? Señora Rita, mi pregunta es, desde su posición como diputada, usted es consciente de los problemas y le informan de lo que pasa en Guinea. ¿Hasta qué punto usted está comprometida en denunciar las atrocidades? Coincido con el señor Monjale en recalcar que uno de nuestros grandes problemas es que los bubis desconocen los anoboneses en cierto grado, ¿ok? Y luego el recelo que resurge del entendimiento muchas veces es por el mismo sistema, porque yo soy bubi y he pasado por Anobón, por Corisco, por Río Muni, y yo soy consciente del sufrimiento de todos los pueblos, y lo digo aquí. Ok, el gran problema, lo ha dicho el señor Monjal, es el sistema político. Si se cambia y luego nosotros podemos pelearnos, ya vemos hasta dónde llegamos. El señor Francisco, no sé qué ha hecho, me pareció entrar en su salsa como un actor de teatro y en un momento nos llevó hasta su consultorio. ¿Cómo lo ha hecho? Muchas gracias. Sí, contestar. No, por favor, no olvidéis la pregunta de Loreto, que me parece importantísima. Es decir, ¿cómo se concilia
la conflictividad interétnica con la frecuencia de matrimonios interétnicos. Vale, perfecto. Bueno, voy a contestar a la última pregunta del compañero que no sé cómo te llamas. Boutour. Hola. Vale. Las atrocidades. A ver, hablabas de una ventana desde donde yo puedo, debería, ¿no?, denunciar lo que está pasando en Guinea Ecuatorial, si no te he entendido mal. Por supuesto, yo estoy, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, en un partido político que lo primordial y lo principal es la defensa de los derechos humanos. Y yo, antes de ser de Podemos, antes de incluso reconocerme como española y como guineana, o sea, yo estoy aquí por una cuestión que me ha generado la propia dictadura de Guinea Ecuatorial, ¿no?, el desplazamiento que hemos tenido que hacer muchas personas que nacimos en Guinea Ecuatorial. Y por supuesto que estando en España, y si no estuviera en España, y si no estuviera en el Congreso de los Diputados, siempre he denunciado lo que está ocurriendo en Guinea Ecuatorial, y mucho más ahora que el compromiso que parece que tengo a nivel social, porque se me conoce más, es mucho más fuerte todavía, si se puede, que lo que tenía antes, ¿no? Por supuesto, el tiempo que, por ejemplo, una cuestión muy concreta, que ha estado Ramón en la cárcel, no hemos parado. De hecho, hemos creado un intergrupo parlamentario en el mismo Parlamento para tratar los temas de la dictadura de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y desde ahí estamos planteando todo lo que está ocurriendo y trasladando a la mesa del Congreso, al Parlamento, una vez que terminemos y concluyamos el trabajo, para que sean conscientes, y lo son, de lo que está pasando en Guinea Ecuatorial. O sea, realmente sí, o sea, que no me queda otra, ¿no?, que hacer. No solamente con Guinea, no solamente eso. Yo he sido votada, yo he sido elegida en la Comunidad Valenciana, o sea, defiendo los intereses de los valencianos y valencianas como española elegida en ese territorio, y debo tener la misma responsabilidad y el mismo ímpetu de defender los derechos humanos de guineanos y guineanas. O sea, no solo eso. O sea, es amplio. El tema del mestizaje. Vale. Bueno, el tema del mestizaje, a mí se me ocurre contestarte que las presiones que vivimos en Guinea Ecuatorial, obviamente, han sido presiones impuestas desde la colonización, ahora las dictaduras, pero el hecho de que nos unamos, nos mezclemos, es muy rico o sea, culturalmente no es nada malo, pero sí que es verdad que necesitamos de un reconocimiento, ¿no?, de las distintas culturas que nos movemos en el ámbito ecuatoguineana, y respeto y perdón, porque sí, la dictadura nos ha hecho en grado sumo a cada uno desde su espacio, nos ha violado los derechos y nos ha hecho daño, y de eso es de lo que yo he hablado. O sea, cuando yo hablo de el título que le he dado a mi ponencia, cuando hablo sobre el tema de la, digamos, de la supervivencia de las minorías en el contexto de las dictaduras, es por la presión que han recibido y reciben las mismas las minorías, y eso es una realidad que no podemos negar ni obviar. O sea, yo creo que en el momento en que pongamos cuestiones determinadas sobre la mesa, esa cuestión hay que tratarla, hay que tratar cómo vamos a seguir conviviendo después de todas las presiones que estamos recibiendo y hemos recibido de la dictadura, nada más. Ruego a todos brevedad, tenemos que terminar a las 6 porque... Vale, yo quería contestar. Voy a empezar haciendo una alusión de nombre, pero que no tiene por qué ser la persona que parece que es. Hay un dicho castellano, un refrán, que reza así: alábate, Juan, alábate, que si no te alabas, no te alabarán. El tema de Guinea Ecuatorial nos permite insistir que si no lo decimos nosotros, nadie lo dirá. En unos casos más que en otros, urge que nos autoalabemos, que si no nos autoalabamos, no nos alabarán. Hemos sufrido lo suficiente como para que, llegado el momento de organizarnos, digamos,
yo también estoy aquí. No, mira lo que nos han dejado, a ver cómo lo organizamos. 1. 2, lo he dicho antes, el problema de Guinea Ecuatorial no es un problema étnico o tribal, es un problema político. Es un problema que, lo puedo demostrar, lo tengo aquí, ningún partido político, ninguno, habrá una excepción, la tengo aquí también, ningún partido político ha planteado bases para ver cómo se puede descartar, desterrar el tema de los que realmente deben configurar Guinea Ecuatorial. En ese sentido, niego totalmente la afirmación que da a entender que no éramos un pueblo, no sé qué, nos estamos inventando el pasado. Esto es mentira. Yo conozco documentos que dudan si Rodrigo Díaz de Vivar existió. Conozco documentos que dicen si el Cid Campeador existió, que es el nombre que acabo de decir, o Don Pelayo. ¿Por qué tenemos que ocultar la posibilidad de hacer nuestra propia historia? ¿Por qué? Cuando sabemos que el planteamiento que excluye esta vía ha fracasado. Lo último que tengo que decir aquí es, y termino, que el único grupo político, de hecho está aquí todavía en el exilio, y no es un grupo al uso, creó un partido conocido como Partido de la Coalición Democrática, resultado de los pactos de Madrid. Ese grupo político adoptó como logotipo un árbol cuyas ramas tenían los nombres de los grupos étnicos. Primera lectura, pues un partido de tribus. Mentira. Era la única opción de atrevimiento para ver cómo estos aludidos quieren participar o no en la configuración de Guinea Ecuatorial. Y ese partido solamente se planteó para una fase que se llamó transición pactada. Ahí están los datos, los tengo aquí de sobra. Por favor, la élite oculta que quiere evitarnos, hurtarnos el debate, hable claramente y tenga el respeto a lo que se les replica o calle para mucho tiempo. Por favor. Bueno, te respondo brevemente al planteamiento que me has hecho. No sé si has podido estar desde el principio, ¿no?, donde yo planteaba la idea de que en Occidente este reconocimiento del dolor se hace desde hace mucho tiempo y es necesario para sentirse legitimado. Los acontecimientos que han explicado los compañeros son de una violencia que generan síntomas sí o sí. Creo que es importante el poder decirlo, el poder ponerles nombre y el descender desde la historia que explica. En estos debates siempre se habla de historia, de política, no es sociología, que explica el trauma colectivo al individuo, a la psique, a lo emocional, a la persona que vive en casa y que vive atrapada, por ejemplo, en una frustración vital que no sabe qué hacer con ella. Eso ocurre, yo tengo familia política guineana y lo veo, y creo que es importante legitimarlo para que uno, cuando lo siente, no se sienta un bicho raro. Mi aportación iba un poco por ahí, por darle el tamiz emocional a algo que siempre suele ser histórico, ¿no? ¿Puedo preguntarle qué etnia es su familia política? ¿Puedo preguntar yo para qué? Porque quiero saber por si es Bubi, si es fan, para también para entender un poquito la raíz de muchas cosas que hay en la mesa. Fan. Ah, muy bien, gracias. Bueno, vamos a... ¿Me trae a mí? Pero bueno, date prisa, porque tenemos un minuto, sí. Bueno, yo quería responder un poco al tema de la mezcla en Guinea Ecuatorial, en el estado de Guinea Ecuatorial. Si la mezcla fuera un valor fundamental por el cual eliminar discriminaciones, en Latinoamérica tendría que ser el principal lugar de una panacea a nivel de racismo, y no es así. El principal problema en el diseño de Guinea Ecuatorial es el propio Estado, que está fundamentado en un sistema racista desde el inicio del periodo colonial, que puso a los europeos en lo alto de este sistema. Una vez que los europeos desaparecieron, ese lugar lo ocuparon otras élites con su cultura y, por lo tanto, también instituyeron ciertas bases sobre lo que estaba bien, de lo que no estaba mal. De alguna forma, el sistema estructural de Guinea Ecuatorial, con este racismo estructural que ya viene de origen, es lo que marca la polarización de las etnias, la búsqueda de subterfugios y, sobre todo, la competencia entre ellas por el hecho de subsistir o por el hecho de simplemente sobrevivir. Eso por una parte. El tema de la clase social, por ejemplo,
hay muchos elementos que están asociados a la clase social, desde étnicos, posición económica, y eso se ve claramente, por ejemplo, en los criollos, ¿no? Los criollos fueron una clase social que estuvo empoderada durante mucho tiempo, pero sobre todo porque estuvo cercana a lo que era la clase, los británicos en su momento, y después a lo que eran los gobernadores españoles. Pero sobre todo eso está muy reflejado en lo que era la ley de los emancipados plenos, y así podíamos distinguir cuál era el lugar social de cada uno según su etnia, según su raza y según su posición social, económica. Bien, tenemos que terminar porque tenemos que empezar a la próxima mesa redonda, porque a las 8:30 nos echan de aquí. Pero a las 8 nos echan de aquí, pues bueno, más motivo. Pero vamos, de todas formas, decirles, vamos a empezar temprano, pero decirles que la próxima mesa redonda no es más que una ampliación de esto, es decir, porque esto es uno de los problemas políticos de Guinea Ecuatorial y va a ser un debate sobre el pasado y presente de Guinea Ecuatorial, o sea que casi vamos a dar un pequeño receso pues para las cosas que se suelen hacer en los recesos de los simposios.